Bueno, vamos a estar grabados ahora sí. ¿Todos tienen Biblia en la mano? Sí. Ay, no, yo la tengo en el celular, esperen porque me toca buscarla. ¿Biblia? Bueno, 2 minuticos para que la busquen. No. Ahí se me dispara. Se me dispara. Ya. En este segundito que tengo problemas aquí con... No me quiere cargar. Denme un momentito. Segundito. Ya merito. Ya espérense que no me quiere cargar aquí una cosa que escribí, que tengo. Ah, bueno. Bueno, no, ya no, es la última. Dios mío, no me quiere cargar. That is who you are. No sé si puedo entrar por aquí. Pena. Ah, ya me cargó. Listo, chicos, bueno. Para empezar, quiero hacerles una pregunta. Bueno, y si alguien les preguntara si su vida está centrada en Cristo, ¿cómo responderían? Piénsenlo. No lo digan todavía, no lo van a decir. Solo piensen. Vuelvo a repetir la pregunta. Si su vida está centrada en Cristo, ¿usted qué respondería? Bueno, a menudo una vida centrada en Cristo se conoce, o bueno, algunos, o se caracteriza por ir a la iglesia, por dar, por orar, por leer la Biblia, por hablar con otras personas acerca de Jesús, ¿cierto? Pero sabían que, sin embargo, a pesar de que uno haga todas esas actividades, podríamos vivir todavía controlados por uno mismo, por nuestro egoísmo, porque vivimos en un mundo egoísta y muchas veces nuestras acciones son egoístas. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de una vida centrada en Jesús. Vamos a buscar 2 Corintios. Sí. 5, 14 y 15. Segunda de Corintios 5:14. 2 Corintios 5, 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Que me haga el favor y lo lea. El amor de Cristo nos obliga, ¿qué? El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Ok, en esta versión que yo tengo, dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. De acuerdo, pues, con relación a lo que estábamos hablando, la respuesta para la vida cristocéntrica y según las actividades no están en renunciar no está en renunciar esas actividades que hacemos, sino es cambiar nuestro enfoque. ¿A quién estamos mirando? ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? No está mal hacer las actividades, sino es cambiar nuestro enfoque. ¿A quién estamos mirando? Leía también un ejemplo y decía que si vemos en el libro de Génesis, en la vida de Abraham,
nos relata cómo Dios cumplía sus propósitos a través de Abraham. El registro no narra, o sea, toda la historia no habla de cómo caminó Dios con Abraham, sino cómo Dios cumplió sus propósitos en Abraham. ¿Y notan cómo la diferencia? Entonces, es cambiar esa perspectiva. ¿A quién estamos viendo? Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestra vida sea centrada en Dios, para tener una vida centrada en Dios? Primero, el amor al Salvador, sabiendo y reconociendo pues lo que Dios hizo por nosotros, que fue su máxima prueba de amor. Segundo, conociéndolo cada día más. Tercero, con la lectura de la palabra, la oración, la permanencia en él. Y esto todas estas como características, como estos tips, lo resumen como en una sola frase. Y lo hemos escuchado y lo hemos visto, nos los han dicho, y es teniendo una vida de intimidad, conociendo íntimamente a Jesús. Que las cosas sean por Él, de Él y para Él, solamente. Porque la vida centrada en Cristo es eso, es seguir el ejemplo de Jesús, ser como Jesús, hacer las cosas para Jesús. Si se fijan, todo va allá, a Jesús. Todo es Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Y bueno, para terminar, yo los quiero invitar a que por medio de las diferentes ocasiones que Dios habla mediante su devocional, mediante las prédicas, mediante este tiempo, mediante canciones, pueda mirar cuál es el carácter de Jesús. ¿Qué le muestra ese pasaje de carácter de Jesús? Bueno, pueden estar tocando otro tema, rico aprender y todo, pero mi invitación es que también miremos qué hizo Jesús o qué cosas nos impiden a nosotros parecernos a Jesús, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que perdemos, qué es lo que nos lleva a perderlo de vista, a seguir siendo como Él. Y esa es mi invitación en este momento a que miremos, reflexionemos. Qué rico que podamos tener un enfoque. ¿Quién es? Muchas veces a nosotros nos dicen, o dicen la persona Jesús es sabio, por ejemplo. Y uno, sí, Jesús es sabio, pero está bien, no lo dice esa persona, pero nosotros, ¿dónde podemos decir Jesús es sabio? Listo, hay muchos milagros que hace Jesús y podemos conocer también su carácter por medio de muchos milagros. Pero qué rico es saber en la Biblia dónde Jesús fue sabio o dónde Jesús fue honesto. Conocer nosotros dónde fue que hizo Jesús, en qué circunstancias estaba pasando Jesús, con quién estaba Jesús. Esa invitación es difícil, pero la idea es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Yo lo quiero invitar a que cierre sus ojos ahí, donde está, que le diga a Jesús que lo queremos poner en el centro, que Él sea la razón por la que hacemos las cosas, que queremos parecernos a Jesús, que Él sea el único que está ahí, que no lo queremos perder, que nuestro enfoque que sea nuestro enfoque. Entonces cierra sus ojos y lo invito a cantar esta canción si se la sabe, si no, pues pensemos lo que dice esta canción.
Desde el principio y el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. Amén. Listo, chicos. Y bueno, para terminar, ¿se acuerdan la imagen que estaba al final de la presentación del juego? Esa que no. Sí. Muy bien, entonces. Voy a liberar los micrófonos para que todos hablen. Y bueno, esta imagen está enlazada mucho con lo que vimos, porque si se dan cuenta, esa imagen estaba como borrosa. Cuando uno ve borroso, ¿sí? Entonces, la idea es que no perdamos, que no nos perdamos, no veamos borroso, sino que veamos el centro para terminar. Esa era la respuesta de la última imagen.
Listo, chicos. Entonces, paso ya el tiempo a Juan David. Vale. Bueno, aprovecho y saludo a Santi. Santi, muéstranos. ¿Dónde estás? ¿Te puedes mostrar? Santiago, ¿dónde estás? Bueno, vamos a iniciar entonces así. En este tiempo, bueno, yo quise traerles un mensaje muy especial, la verdad. El Señor en este tiempo me ha hablado muchas cosas y sobre todo que les quería traer en este tiempo. Tuve muchos temas y al final el Señor me decidió por otro lado, entonces al final no era lo que les quería mostrar. Entonces vamos a hablar sobre los versículos, o bueno, los escritos que Pablo dejó. Y vamos a arrancar por una de las iglesias más queridas por él. ¿Cuál creen que es? ¿Quién adivina? Yo mientras tanto voy preparando acá mi PowerPoint. ¿Quién dice? Están en la Biblia, o sea, no es difícil. Pueden atinarle. Pero está hablando ¿Dani? con los micrófonos, eso, ¿sí? Dígalo, Dani. ¿Qué? ¿Cuál era una de las iglesias que él quería? Una de las iglesias, la iglesia de Tesalónica. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la iglesia de Tesalónica, exactamente. Entonces, mientras yo abro mi PowerPoint, todos vayan a buscar su Biblia. Ya, correcto. Pero en físico, porque yo sé que si están usando el celular, pues también les sirve, pero no sé si lo puedan usar mientras estamos en la esta. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Y ahora? Sigue igual. Bien. Bueno. Vamos a ver algunas características de la iglesia de Tesalónica. Y antes de empezar, quiero que leamos todo el capítulo de Primera Tesalonicenses. Son 10 versículos. Entonces le voy a pedir el favor a Tatiana que nos leas Primera Tesalonicenses del 1 al 10. Voy. Primera Tesalonicenses, ¿qué? Perdóname. Toda la primera carta de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1. Todo el capítulo. Es cortito, no te asustes. Voy. ¿Listo? Listos. Todos seguimos la lectura, por favor. Queridos hermanos de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes, que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé de su paz. Siempre damos gracias a Dios nuestro Padre y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes, esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. Hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros, para el bien de ustedes. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo no solo en estas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más, porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Listo, gracias, Tatis. Perdona que estaba aquí aceptando a Santi que se les salió. Listo, ya. Bueno,
Antes de iniciar, quisiera hacer una pregunta chiquitita y espero, pues si no saben, no se preocupen, pero sí me gustaría que aportaran de lo que conocen. ¿Qué Bueno, saben de pero que sea Tesalónica? chiquita. ¿Qué saben de Tesalónica? ¿Qué saben de la ciudad? ¿Qué saben de la iglesia? ¿Qué saben de ellos? ¿Saben algo? ¿Han escuchado algo? ¿Recuerdan de algo que alguna vez hayan escuchado? Pues algo que yo sé y que incluso lo nombra en la Biblia es que ellos antes eran un pueblo que adoraban a diferentes dioses. Ujú. Excelente. Y por eso aprovecho que tú lo mencionas. En la parte religiosa, ellos no solo creían en un dios, sino en muchos dioses, de Ujú. todo tipo de cultura. Y recuerden que ellos estaban en un contexto griego y todos los griegos dejaron absorber por muchos dioses. Y una de las influencias, una de las cosas que más los influenció a ellos fue la cultura egipcia. Y tenían dos grandes deidades allá. Era el dios, la diosa Isis y el dios Osiris. Entonces tenían un templo muy grande para estos dos dioses y, como lo estaba mencionando Tatis en su lectura, ellos dejaron de servir a esos dioses. Cuando, o sea, Pablo se atrevió a ingresar a una ciudad donde no tuvo temor a ir a llevar el evangelio a una ciudad donde sabía que no creían en Dios, en el Dios nuestro, ¿no? Obviamente. Pero entonces, eso es una característica muy importante. Gracias, Dani. ¿Alguien más sabe algo? ¿Algo? Así sea chiquitito, no importa el aporte. ¿No? Digan no si no saben, para yo saber y seguir. Puedo decir otra cosa, pero no estoy seguro si era también de la iglesia de Tesalonicenses. Hágale, hágale pues. Hablando un poquito de los dioses, que cuando Pablo llegó y habló del mensaje de Jesucristo, el cambio de ellos fue inmediato. O sea, todos se convirtieron a adorar al único Dios vivo y verdadero. No fue como un proceso de, ay, sí, unos poquitos no, sino que si mal no estoy, creo que fue toda la iglesia o pues toda como la Tesalónica tomó ese cambio. Sí, ese dato tenlo guardado porque voy a ir más adelante a eso y eso es muy importante lo que tú estás mencionando y sí es ahí, sí es eso, Ah, sí ok. es eso. Lo voy a mencionar. Entonces, voy a pasar rápidamente a una de las características y les voy a mostrar algo muy bonito. Espero que me funcione. Sí, se ve un poco borroso, no sé si lo ven bien, pero esto era el recorrido de los viajes de Pablo. Entonces, recordemos que Pablo viaja en su segundo viaje a Tesalónica. En su segundo viaje, en su segundo recorrido que él hace, viaja a Tesalónica. ¿Y dónde está Tesalónica? Aquí. Tesalónica era una de las ciudades más importantes de Macedonia. Macedonia está en todo este sector. Voy a poner mi puntero para que ustedes lo puedan ver. Control láser. Espérate que me están pidiendo admisión. Santi, ¿tienes muchos problemas para entrar? Se le sale todo el tiempo. Esta zona, o sea, todo esto comprende Macedonia. Y Tesalónica se encontraba ubicado casi que en el centro de todas estas ciudades, siendo una de las más importantes a nivel comercial. Ellos eran los únicos que tenían una propia moneda. O sea, ellos podían darse el lujo de decir, tenemos una propia moneda, así como nosotros tenemos el peso, ellos tenían su propia moneda. Y en ese tiempo era muy raro tener una propia moneda. Entonces eso ahí muestra lo importantes comercialmente que era. Si ustedes se fijan, su ubicación geográfica daba con que todo conectaba con ellos, tanto desde el sur, desde el norte, como desde el sur en la parte marítima, y a los costados desde oriente y occidente, lo que era Berea y Filipos, que eran dos ciudades grandes. Entonces, comercialmente era muy influenciada y religiosamente, como les comentaba, también, porque todo lo que llegaba, llegaba ahí. Entonces, Pablo llega allá, como lo decía Tatis cuando mencionó, venía con Pablo y Silvano, aunque Silvano se le conoce como Silas en algunas versiones. Entonces, Silvano y Silas es lo mismo. Timoteo también les acompañó en una parte de este viaje. Más adelante, él es el que les voy a comentar qué pasa con él, con Timoteo, que él es el que le da un mensaje importante a Pablo y es la razón por la cual escribe esta carta.
Ya Dani nos comentó el tema de los dioses, entonces Isis y Osiris eran los más importantes para ellos. Entonces, eso hacía parte fundamental de esa cultura antes de su llegada a Pablo. Entonces, eso fue con lo que él se enfrentó al momento de llegar. Pablo les escribe, probablemente, se tiene considerado, y vuelvo digo, probablemente, que sea la primera carta que Pablo escribió. Por lo tanto, probablemente, vuelvo y uso la palabra, fue la primera carta escrita por algún, digámoslo redundantemente, escritor del Nuevo Testamento que se escribió. Entonces, gracias a esta ciudad se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, desde ahí empezó la escritura del Nuevo Testamento. Ni Marcos, ni Juan, ni Lucas habían escrito. Aquí ya había empezado a escribir Pablo en su primer intento de empezar a dejar algún escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es de Tesalónica actualmente? Actualmente Tesalónica existe, es un poco más grande de lo que era anteriormente, pero existe en el mismo lugar donde está ubicado aquí en el mapa, porque si ustedes se han dado cuenta, algunas ciudades del Antiguo Testamento dejaron de existir. Esta no, esta continúa y con el mismo nombre. Este pueblo, a raíz de lo que Dani nos comentaba con respecto a su religión, era muy hostil, porque no permitía muchas veces que ingresaran fácilmente otros dioses o otras culturas nuevas. Y ahí voy a lo que menciona Dani en segunda medida. Pablo solo estuvo realmente un mes en Tesalónica, un solo mes. Y en un solo mes logró convertir a un gran número de judíos y griegos, que eso es algo increíble porque pues para lo permeables que habían sido por diferentes culturas, fue muy acogido el cristianismo en este sector. Entonces, se comprometieron de corazón realmente, no fue un simplemente compromiso, sino que habían creído a pesar de las circunstancias con las que ellos estaban rodeados, con dioses y demás, se mantuvieron fieles a lo que les había dicho Pablo durante ese mes. Entonces, ahí fue donde se conformó la primera comunidad de iglesias en ese sector. Entonces, a razón de eso, no faltó el celoso, el que hizo, empezaron a escuchar temas como la resurrección de Jesús y otros temas que realmente no gustaban para ellos y empezaron a sospechar de esas culturas y de esa ideología que traía Pablo, y entonces fueron acusados y los intentaron matar. Entonces, un día de noche salieron junto con Silas y se fueron a escondidas y huyeron de Tesalónica. Más adelante eso lo cuentan en Hechos de los Apóstoles, ellos fueron perseguidos en Berea, nuevamente por los tesalónicos, pero eso ya no entra aquí dentro del contexto, pero siguieron persiguiéndoles. Entonces, para que se den cuenta del alcance de lo que conllevó ellos llevar el evangelio allá. Con el tiempo, Pablo pues ya se preocupó, dijo, bueno, ¿qué ha pasado con ellos? Ya no sé nada de ellos, y le comenta a Timoteo sobre este tema. Y Timoteo es el que le informa que ellos aún se mantienen fieles a pesar de la persecución que ha generado la llegada de Pablo a ese sector. Entonces, ellos a pesar de esos inconvenientes se mantuvieron fieles, y eso es de admirar. Porque no solo fue una simple persecución, como les comentaba, si Pablo huyó a Berea, los que quedaron ahí fueron perseguidos el doble. Entonces, aún así, se mantuvieron. Entonces, quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Ya les había mencionado que era probablemente la primera carta escrita. Fueron convertidos entre judíos y griegos, y como tercera medida, provocó una persecución intensa su visita de Pablo. Estas son tres características importantes de la carta que vale la pena resaltar y que se las aprendan porque les voy a preguntar la otra semana. Entonces, le voy a pedir el favor a Santiago Reyes, si me está oyendo. ¿Me estás oyendo? Sí, señor, lo escucho. Eso, lo quiero concentrado. Vale, que va a leerme este versículo que está aquí en pantalla, no sé si lo ves. Es 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Aquí voy a hacer el énfasis
de todo el capítulo. Entonces, voy a recoger algo importante que les quiero dejar a ustedes. Ok, entonces dice, Primera de Tesalonicenses 1, de 2 al 3. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por usted, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Santi, muy amable. Bueno, entonces, vamos a dividir esto en dos, así como lo hace la Biblia, lo dividen en tanto en el versículo 2 y 3. El versículo 2 en la Reina Valera va hasta oraciones. Entonces aquí simplemente Pablo está orando por todas las iglesias que él había formado y da gracias por esta iglesia, por Tesalónica, y por muchos motivos, y uno de ellos es que eran un gran ejemplo y formaban una iglesia modelo para todos, ¿no? Entonces, este pedacito es ese agradecimiento que le da a Dios por ellos. Ya, donde quiero hacer más énfasis es en este pedazo, cuando ya dice, lo recordamos constantemente, pero no es que se me interpone la cámara, no me alcanzo a leer. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios, Padre, nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Entonces, Pablo aquí da gracias por la evidencia de la fe, el amor, por el trabajo motivado por su amor, y la esperanza, que son esas tres virtudes cristianas en la vida de los tesalonicenses. Entonces, yo quisiera leerles algo que está en 1 Corintios 13:13, y que ya Pablo había mencionado esto anteriormente también, o lo menciona después, y es que dice así: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mandamiento de ellos, el mayor mandamiento, el mayor de ellos es el amor. Entonces, ya Pablo después sigue mencionando y hace mucho énfasis en el hecho de que el mayor de estos mandamientos es el amor. ¿Listo? Aquí mismo lo vuelve y lo recalca en esta carta. Entonces, vamos a ver las tres características que Pablo nos quiere dejar o les está resaltando a los tesalonicenses, y en primera medida lo que les decía, la obra realizada por su fe; segundo, el trabajo motivado por su amor; y en tercera, la constancia sostenida por su amor, por su esperanza, perdón. Entonces, estas tres características, ¿cómo se encuentran ubicadas? Se pueden ver que lo parafraseé como para que sean unas palabras más comprensibles, sería fieles en el trabajo. La segunda sería acciones por amor y constante en esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, eso se puede ver que fieles en el trabajo hace referencia a nuestro pasado. Y las acciones por amor es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nuestras acciones. Y constante en la esperanza es nuestro futuro, esa esperanza. Entonces, eso hace referencia a esas tres características que quiero hablarles. Entonces, la primera de ellas es fieles en el trabajo. Entonces, sobre la obra de la fe, es la forma en la que la fe es mostrada a los demás. O sea, eso es lo que habla Pablo ahí. Porque la fe es la respuesta del alma a la palabra de Dios. Y en este tiempo de pandemia que estamos pasando, podemos decir que se está viendo en muchas personas que se están convirtiendo. No sé, puede que por las predicaciones o por algunas actividades o porque simplemente esto genera algún temor y la gente se acerca. Entonces, las redes sociales han sido como esa apertura para que nosotros nos acerquemos un poco más a la palabra de Dios. Y eso es lo que da esa impresión, ¿no? Entonces, no sabemos si realmente es así o no, pero es la impresión que genera que la gente se está acercando más y más a la palabra de Dios. Y en eso consiste la obra de la fe, en precisamente eso, actuar basados en lo que es la palabra de Dios.
¿Y cómo? Llevando la palabra de Dios. Entonces, este es nuestro trabajo. Este es lo que tenemos que hacer. A través de, como también por medio de nuestras disciplinas espirituales, nuestros devocionales, tiempos de oración, nuestros tiempos a solas con el Señor. Esto también hace parte de esa fidelidad del trabajo. Y eso es a lo que nos llama también el Señor en estos tiempos de pandemia. Y mantenernos fieles en estas dos características, por ejemplo, o mantenerse fiel en algún propósito que tenemos con el Señor. Eso también hace parte de ese trabajo que tenemos como siervos del Señor. Entonces les animo mucho a que en este tiempo sigamos leyendo la palabra, mantengamos nuestras disciplinas espirituales y generemos compromisos con el Señor. Y con todo eso nos mantengamos fieles. Eso hacemos para mantenernos fieles como lo hicieron los tesalonicenses. Eso en su primera característica. En lo que conlleva el trabajo al amor, Dios nos salva por amor realmente. Ustedes se ponen a darse cuenta. Y nos salva por gracia, obviamente. Entonces, ¿y qué es la gracia? Es el amor en acción. Es amor en acción. Entonces, el Señor espera que le amemos, que es algo muy importante. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos por Él será un trabajo de amor. Y esta forma de actuar y sentir debería caracterizar la vida de todo creyente. O sea, eso es lo que nos debe caracterizar, chicos. El amor a Dios se expresa por medio de la obediencia. Entonces obedezcamos, bendigamos a los que, como algo práctico que podemos hacer, o sea, podemos tener un vecino en este momento que de pronto perdió su empleo y en esta cuarentena, porque pues sabemos claramente que hay gente que pudo quedar sin empleo porque no hay recursos para poder pagarle a todo el mundo. Pero si sabemos de un vecino que está pasando alguna necesidad, si no tiene para comer o no tiene para vestir, y si por lo menos nos sobran 3 camisetas, 3 pantalones que no estemos usando, ¿por qué no dar? ¿Por qué no dar en este tiempo? ¿Por qué no apoyar a la gente que lo necesita si tenemos los medios? Entonces, necesariamente no solo con nuestras oraciones, también con nuestras acciones. Entonces, ¿cómo trabajamos con amor? Obedeciendo, chicos. Eso como primera medida. Segundo, orando por los demás y ayudando. Entonces, obedeciendo, orando y ayudando. Entonces, que no solo sea algo intangible, sino también practicándolo, haciéndolo. No nos quedemos solo con el orar o tampoco con solo el ayudar. Eso tiene que ser un complemento, chicos. Eso es trabajar en amor. Finalmente, la tercera característica que menciona Pablo aquí es la constancia en la esperanza, que era lo que les decía, era el futuro, es lo que esperamos. Y eso es una de las cosas que les elogió a los tesalonicenses, fue que eran muy constantes en la esperanza y después de que ellos se habían apartado de esos ídolos que les había mencionado, como lo decía más abajo también, para servir a Dios, obviamente se tuvieron que retirar de todos estos dioses y seguir al verdadero, y también esperando que su Hijo descendiera de los cielos. Esa es la constancia que nos llama el Señor, y eso nos sostiene realmente. Es el mejor aliento y apoyo que podemos tener en este momento de pandemia, la esperanza. No hay mejor medicina, eso sí tengámoslo claro, no hay mejor medicina como lo es la esperanza, ni un mejor incentivo, ni tampoco no va a existir ningún tónico poderoso como lo es la esperanza que tenemos en la venida del Señor Jesucristo. Es mejor que cualquiera de esas cosas que les describo. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder tener constancia en esperanza como algo práctico que podemos hacer? Tener presente que esa es nuestra mejor medicina. Y eso ayuda también a las personas que están en crisis o que están dudando sobre el fin del mundo, que esto ya llegó. La esperanza está en Cristo. Si nos llegó nuestra hora, la esperanza la tenemos en Él. Entonces, chicos, les animo a que en medio de este tiempo tengamos paz y tranquilidad. Y esto nos ayuda y nos sirve de apoyo en medio de esta dificultad.
tener tranquilidad de que el Señor tiene todo bajo control. Esa es nuestra esperanza. Entonces, eso era todo, pero entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera aclarar algo o que nos quiera contar algo que de pronto les llamó la atención y nos quiera compartir. Entonces son todos oídos, soy todo oídos. No oigo a nadie. Bueno, entonces, si no hay nada, voy a terminar orando y ya les dejo un ratito para que charlemos. Entonces, Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos como jóvenes, Señor. Gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú permitiste que una ciudad fuera ejemplo para nosotros, Señor, para la humanidad, Señor. Tú, Señor, permitiste, Señor, que Pablo llegara allá con un propósito, Señor, que fue el de llevar el de tu palabra, Señor. Y así como en este tiempo de dificultad, en el tiempo de pandemia que estamos pasando, tú, Señor, nos sigues hablando, Señor, y nos muestras cosas prácticas que podemos hacer en medio de esta dificultad. Te animo, Señor, a que nos cuides, Señor, y nos protejas, Padre Santo, y que nos cubras con tu sangre preciosa cada uno de nosotros, para que cada uno de nuestros labores, estudios, trabajo y demás profesiones que tengamos, Señor, estés con nosotros. En tu santo nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Bueno.